Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Quería un poco explicar cómo llegamos a esta situación de que gente que no tiene nada que ver con la política decida meterse en política. Eh, bueno, el primer motivo es porque en el tema de la defensa de la vida todo fracasó. Ahí vimos el informe de Notivida que están asesinando un bebé cada 9 minutos. 60.000 bebés por año, por lo menos. Esos son los abortos informados por el ministerio y son los oficiales, pero a eso se le suman todos los abortos por misoprostol, que gracias a Macri se liberó la venta por las farmacias y entonces hay muchísimos abortos que se llaman caseros, incluso con ayuda por internet las guían a las mujeres para que se hagan el aborto casero con misoprostol. Y así que capaz estamos hablando de 120.000 abortos por año, o sea, 2 estadios de River llenos de cadáveres de chiquitos por año. Y esto realmente nos tiene que mover y doler el corazón porque nosotros somos responsables de esto. Es lo mismo que Alemania nazi. Piensen en Alemania nazi, los alemanes seguían su vida diaria, común, y sabían que había campos de concentración a la vuelta de la esquina y no les importó. Eh, y eso nos hace igual de cómplices porque con nuestro voto es que se llegó a esta situación. Estamos votando a gente que le importa tres velines el tema de que estén asesinando bebés inocentes. Y gracias a eso tenemos las autoridades que tenemos, que son todas genocidas, y no solo por el tema del genocidio, del aborto, sino que un genocida sigue siendo genocida, ya no le importa nada la vida humana, y tenemos 7 genocidios COVID vinculados con eso, que eso da para todo otro tema. Pero eh, lo que nos tenemos que dar cuenta es que si nosotros seguimos con lo que venimos haciendo hasta ahora, fracasando, eh, realmente muestra que no nos importa el problema. Esto tiene que terminar, el aborto tiene que terminar ya, ya. Y para lograrlo hay que entender cuál es el problema de fondo. Y, y el problema de fondo es que la gente, primero, que la gente no entiende nada, no entiende el tema político. Eh, por un lado, hay que entender que el aborto es un golpe de Estado a la democracia, porque no existe una verdadera democracia si se tolera el derecho a asesinar a un inocente. Eh, porque no se están respetando los derechos humanos fundamentales sobre los cuales se asienta la democracia. Entonces, tenemos que entender que el fallo FANE del 2012 fue un golpe de Estado, un triple golpe de Estado. Primero, el golpe de Estado fue iniciado por el Poder Judicial. En una república hay 3 poderes, judicial, el legislativo y ejecutivo. Entonces, el judicial fue la Corte Suprema que decretó que había un derecho a abortar y que no tendría que ser penalizado. Eh, es como si uno dijera, bueno, hay derecho a cazar al vecino y asesinarlo y no hay ninguna penalidad por eso. O derecho a asesinar políticos y no hay penalidad por eso. O sea, la despenalización significa quitar la tutela a la vida, la tutela del Estado, o sea, dejarla en indefensión total. Y o sea, que es un crimen. Y, y ante esto, ¿qué tendría que haber pasado? El Poder Legislativo tendría que haber hecho juicio político a esos jueces y sacarlos y poner jueces que respeten la ley natural y la Constitución. Y no hizo esto, no solo no hizo eso, sino que aceptó un fallo judicial como una ley, cuando obviamente el Poder Judicial no puede emitir leyes. Y el Ejecutivo hizo lo mismo. Los otros 2 poderes fueron cómplices del Poder Judicial y fue un triple golpe de Estado. Y sin embargo, nadie dice esto, cuando es tan patente, ¿no? Y después terminamos con el tema de la ley del aborto. La ley del aborto no es ley, es nula de nulidad absoluta por varias razones. Primero, porque viola directamente la Constitución. Ustedes tienen que pensar, si alguien dice una ley que permite esclavizar al vecino, por ejemplo, todo el mundo sabe que es nula. O sea, no hace falta ni explicarlo. Entonces, pero nosotros toleramos que haya gente que diga que es una ley esclavizar al vecino. O sea, a ese grado de locura ha llegado la sociedad. Y entonces, el,
lo que tenemos que darnos cuenta es que este golpe de Estado de 2012 fue continuado por todas las autoridades. Ninguna autoridad está denunciando lo que les acabo de decir. Ninguna. No conozco una sola que haya dicho esto que estoy diciendo. Y incluso muchos que se dicen celestes. Entonces, o provida. Tenemos que darnos cuenta que todas las autoridades son cómplices, porque si una persona, por ejemplo, asume una banca de legislador, lo primero que tiene que hacer es denunciar esto y decir, bueno, vamos a hacer juicio político a los jueces, vamos a hacer juicio político a mis compañeros de banca, vamos a hacer juicio político al supuesto presidente de la nación, porque supuesto, ¿por qué? Porque para asumir el cargo tiene que hacer un juramento, y ese juramento tiene que ser válido, o es por la Constitución, o es por los santos evangelios. Si esa persona ya al hacer el juramento está pensando en violarlo, ese juramento es nulo. Y como es nulo, no puede asumir el cargo. Esa persona es un usurpador del cargo. Puede ser un presidente electo, pero no legítimo. Todos sus actos de gobierno son nulos de nulidad absoluta, son todos sus actos de gobierno. Por ejemplo, la toma de deuda pública es nula. Lo mismo pasa para el Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación, que tenemos legisladores verdes, esos legisladores verdes no ocupan legítimamente sus bancas. O sea, todas las leyes que se han emitido prácticamente desde el 2012 son nulas de nulidad absoluta. Me atrevería a decir que la deuda externa desde el 2012 es nula, no existe. O sea, los que se tienen que hacer cargo son los que dicen que existe, de pagarla, y los que tomaron los fondos y quién sabe en qué lo gastaron, ¿no? Entonces, entendiendo la gravedad de la situación, de que estamos ante un golpe de Estado, la destrucción de la democracia, la destrucción de la república, la usurpación de cargos por autoridades ilegítimas, tenemos que entender que entonces que no existe más la democracia, que todo lo que queda es una fachada que está hecha y diseñada para que la gente piense que las cosas se están haciendo medianamente bien, cuando en realidad es una burla. Es como el nazismo. El nazismo tenía una fachada de democracia. De hecho, la mayoría de los alemanes votaron a Hitler. Pero eso no era una democracia. El que diga que el nazismo, en la época nazi, había una democracia, realmente necesitaría ir a ver a un psiquiatra. Y eso pasa hoy en día. Quien dice que vivimos en democracia, yo le diría que tendría que estudiar un poco más qué es la democracia. Estamos en una dictadura de la muerte porque está matando un estadio de River llena de cadáveres cada año, con nuestros impuestos. Cada vez que una persona, por ejemplo, compra un alfajor, bueno, la mitad del precio del alfajor son impuestos. El IVA, 21%, ganancia 35%, ingresos brutos, depende de la provincia, de 3%. Si uno va sumando, es todo impuestos. O sea, si no tuviéramos esa enorme carga impositiva, las cosas valdrían mucho, mucho menos. O sea, por la misma plata podrías comprar el doble. Entonces, en las últimas elecciones quedó clarísimo, presidenciales, quedó clarísimo que a la mayoría de los argentinos el tema pro vida no le importa demasiado. De hecho, el único candidato presidencial que se autodefinía como pro vida era Gómez Centurión, y no sacó ni el 3% de los votos. Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta es que al votante no le interesa el tema de la vida. Lo que le interesa son otros temas que son mucho menos importantes, pero para él son más importantes. No dándose cuenta que si uno vota a un genocida, todo lo que hace un genocida va a ser un desastre. A la larga va a ser un desastre. Entonces, si uno dice, no, yo voto el menos peor, yo voto por el bolsillo, etc., bueno, no se dan cuenta, y bueno, y la pandemia demostró que tuvimos uno de los peores gobiernos del mundo en cuanto a la duración de las cuarentenas, que después se demostró que no sirvieron para nada. Un informe de Johns Hopkins University viendo más de 18.000 estudios, o sea, no se encerraron para nada. Nosotros estamos pagando por nuestro crimen de elegir autoridades genocidas. Entonces, en definitiva, estamos votando a Hitler. Estamos votando a Hitler y no nos importa. Esa es la realidad, ese es el diagnóstico. Entonces, la única solución para que yo le encuentro a esto es hacer una propuesta superadora que permita quitarnos de encima a los vendepatrias que tenemos, que responden al nuevo orden mundial, que es una nueva tiranía, un gobierno mundial tras las sombras. Y
Y la única forma es devolverle al pueblo el poder. Porque el pueblo, cuando uno le devuelve el poder, no va a tomar las decisiones increíbles como gastar 18.000 millones de pesos en ideología de género. 18.000 millones de pesos. O sea, nadie va a, en su sano juicio gastaría eso en una ideología anticientífica. La cuestión es la democracia directa. Y la democracia directa está basada en algunos pilares. ¿Cuáles son los pilares? Bueno, el primero es que, así como ahí está el cliché que dice el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Bueno, imagínense, esto lo armaron los masones, obviamente, que buscan este poder mundial. Y bueno, ¿y qué pasa? O sea, no delibera, o sea, el pueblo no puede discutir las ideas, eso realmente suena a mucha tiranía, ¿no? Totalmente contrario al derecho de libertad de expresión. Y, si no, y además, no solamente, solamente a través de sus representantes, pero si sus representantes son traidores a la patria, ¿quién nos representa? Entonces, la vuelta de tuerca es decir, bueno, está bien, ustedes dicen que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes, pero sus representantes pueden elegir gobernar a través del pueblo. Y ahí está. Y entonces le encontramos la vuelta, porque sin violar el primer principio, volvemos, el gobernante le devuelve, el representante le devuelve el poder al pueblo. Y eso es lo que estamos buscando. Que el pueblo, que cada persona pueda decidir cada acto de gobierno, puede decidir no solo temas ejecutivos, a dónde gastar cada centavo del presupuesto nacional, provincial y municipal, sino también puede decidir sobre las leyes, puede decidir, sobre todo porque dice, hay gente que va a decir, no, pero el pueblo no está capacitado. ¿Ustedes escucharon el nivel de los debates que tenemos en el Congreso? Realmente es deplorable. Algunos supuestos legisladores, yo no sé si aprobarían un examen secundario de un país del primer mundo. Así nomás. Porque realmente demuestra una incapacidad, pero no solo un tema, una incapacidad desde el punto de vista de educación formal, sino una incapacidad de entender lo que se está debatiendo, de entender cuál es la esencia de un problema, que capaz una persona con sentido común y sin ni siquiera primario completo se daría cuenta, por de pronto, por ejemplo, que uno no puede gastar más de lo que le entra. El Estado gasta mucho más de lo que le entra en impuestos y continuamente cada vez nos endeuda más, cada vez y genera el impuesto inflacionario que a quien más le pega es a los pobres. Entonces, llenándose la boca de servir a los pobres, lo que hace es arruinarle la vida a los pobres, porque, por ejemplo, la crisis habitacional que hay en Argentina es creada por el Estado, porque no hay forma de crear un mercado de crédito que permita financiar inversiones a largo plazo, como es comprar una casa en 50 años, como hay en los países del primer mundo, ¿no? Con hipotecas a 25 años, a 30 años. O sea, eso es culpa del Estado. La crisis habitacional es directamente culpa del Estado. Pero claro, la solución, gastamos no sé cuántos miles de millones de pesos en regalar casas. O sea, bueno, mejor no entremos en esos temas. Pero bueno, la cuestión es que lo que hay que hacer es devolver, la única forma de sacarnos estos vendepatrias, traidores, de encima, porque es devolver el poder al pueblo y que el pueblo decida a dónde va cada centavo. Porque si vos dividís el presupuesto, yo hice la cuentita, el presupuesto nacional por habitante del país, o sea, incluyendo a los bebitos, ¿no? Son 300.000 pesos por año por habitante. Entonces, imagínense una familia tipo, ¿no? Que tiene papá, mamá y 3 hijos. Son 5 por 3, 15. Son 1,5 millones de pesos que tendría esa familia para gastar en la cosa pública. ¿Y cómo puede gastar? Puede mejorar la escuela, puede mejorar la salita, puede mejorar el hospital, puede mejorar las calles, las cloacas, el tendido eléctrico. O sea, la gente lo va a gastar en lo que le mejora la vida, no en el sistema de transporte público. No va a gastar 20.000 millones de pesos en ideología de género. No va a gastar ni un centavo en aborto, porque si hubiera un impuesto diciendo, bueno, vamos a hacer el aborto financiado por el Estado. Bueno, ¿quién lo financia? ¿De su bolsillo?
van a ver que de golpe todo el mundo son antiaborto, porque si tienen que poner la plata para pagar el aborto a una persona, nadie lo va a poner, ni siquiera los que se dicen pro aborto. Entonces, de esta forma solucionamos muchísimos los problemas, empezando por el tema de la enorme corrupción que hay en el Estado, enorme, brutal. Si el Estado tiene que comprar una computadora, la paga al doble de lo que te sale en un sitio de subastas en Internet, por ejemplo. La paga al doble. O sea, es increíble realmente. Entonces, la cuestión es, hay que devolver el poder al pueblo, con la democracia directa es la única manera, y que obviamente esto se logra de a poco. Y bueno, se tienen que dar algunos pasos antes. Por ejemplo, el primer paso es el presupuesto participativo. O sea, cuando uno tiene un presupuesto, supongamos que en el partido se logra un ministerio. Bueno, entonces ese ministerio tiene tal presupuesto, bueno, lo hagamos participativo, entonces que la gente decida dónde va cada centavo. O también otra forma es el sistema de vales. El vale educativo, por ejemplo, es una herramienta fundamental en el cambio social. Porque sí, yo hice un estudio en el 2017 donde si uno analiza cuánto es el costo del gasto público del gobierno nacional por alumno de gestión pública, de escuela de gestión pública, era el doble que en los mejores colegios privados, el doble, exactamente eso. Y después, a nivel universitario, el triple que las mejores universidades. Y ese mismo estudio lo hice con los países de la OECD, y los números eran parecidos, increíblemente eran parecidos. O sea, el Estado es altamente ineficiente en los resultados que se ven claramente en las pruebas PISA y Aprender. Y si eso a uno le da, a una persona le dan un vale educativo, a un padre, le dicen, mire, usted se puede gastar ese dinero en darle la mejor educación que quiera para su hijo, por ejemplo, y además, por ejemplo, tenemos el tema de los chicos superdotados, que tengan una educación ad hoc para los superdotados, un chico con discapacidad, lo mismo, o un chico que tiene una inclinación hacia las artes, o a la música, o etcétera. O sea, se puede personalizar la educación de una forma increíble, y además, se puede además lograr un aumento de competencia, porque si los padres votan con su vale, entonces la escuela pública va a sentir una enorme presión de gestión pública para mejorar sus servicios, porque si no, se van a quedar sin alumnos y sin financiación. Entonces, y lo mismo, la otra cosa que es interesante es que el vale se podría usar para que papá o mamá eduquen a sus hijos en casa o en cooperativas de padres y docentes. Habiéndose, por ejemplo, usado parte del vale para capacitarse para ello y pasando un examen, lo que sea. Las posibilidades son enormes, enormes, una vez que uno decide devolver el poder al pueblo. Y bueno, y la otra parte de esto, esta democracia directa se tiene que basar en los 4 principios no negociables del natural, sobre los cuales se basa la moral social. Estos 4 principios están mencionados por el Vaticano, un documento que hizo la Santa Sede, firmado por Ratzinger, Católicos en la vida política, pueden buscar en vatican.va, y ahí van a ver, por ejemplo, estos 4 principios, que son la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, el derecho, la definición de matrimonio como unión entre varón y mujer, y después el derecho de los padres a la educación de sus hijos según su idiosincrasia, y cuarto, la defensa del bien común, que sobre todo contra las esclavitudes, por ejemplo, la droga, la pornografía, la prostitución, etc. Con esos 4 principios, más el principio básico de la doctrina social de la Iglesia, que es la subsidiariedad y la solidaridad. Subsidiariedad es que el organismo mayor no haga lo que puede hacer el inferior, ¿no? Entonces, si el sector privado puede hacer algo, que no lo haga el Estado. O si una familia puede hacer algo, que no se meta el Estado a hacer lo que puede hacer la familia. Cosas así. Y después, obviamente, bueno, la defensa de la Constitución, las nacionales y las provinciales. Y bueno,
y dentro del bien común, de los 4 principios no negociables, obviamente está excluido el satanismo, o sea, en la democracia directa no hay lugar para el satanismo, ni todas las prácticas satanistas, obviamente porque eso no ayudan al bien común. El satanismo en realidad es la cultura del odio, como la masonería, ¿no? Bueno, y después, eh, eh, la otra pata es la certificación de los candidatos. ¿Por qué? Si un electricista, un gasista, un plomero, todos nos tenemos, hasta un programador, todos nos tenemos que certificar. Cualquier tipo de profesional se tiene que certificar. Entonces, ¿por qué no exigir certificación a quien va a manejar los destinos de miles o millones de personas y presupuestos de miles de millones de pesos? Entonces, esta certificación sería un examen, sería un formulario de preguntas de opción múltiple que después se publica lo que contestó cada persona. Y si la persona no quiere contestar la pregunta, la deja en blanco. Es así de sencillo. Esto no se trata de digamos, de cerrar las puertas a alguien, sino simplemente decir, bueno, esta persona se presenta a un cargo, bueno, veamos qué piensa, porque ese es el otro problema. Las personas dicen que piensan una cosa y después cuando van a los hechos hacen lo opuesto, como fue Macri, ¿no? Que se decía pro vida, pero él estuvo detrás o intentó que saliera una ley, que se sancionara una ley pro aborto. Bueno, de hecho en el 2010 trajo Casa Fusa, que es una subsidiaria de Planned Parenthood, la multinacional del aborto, ¿no? Está financiada por Planned Parenthood directamente. O sea que era realmente un hipócrita total. Pero la gente escuchó que él decía que le aprobé y le creyó. Entonces, justamente este tipo de cuestionarios detecta este tipo de cosas. Y, y bueno, y después a un par de innovaciones más es la transparencia brutal, que yo le llamo, que todo lo que hace un representante salga en tiempo real y se grabe. Entonces, nos enteremos de todo lo que hace, todo, todo. Y desde que pisa la oficina hasta que termina su horario de trabajo, uno tiene que poder verlo por webcam, todo lo que hizo. Y con eso nos vamos a dar cuenta el desastre que son los representantes, porque si se lograra esto, se darían cuenta el nivel de terror de las personas que nos están manejando y cómo la gente piensa que son personas razonables y son un desastre. Y el nivel de corrupción también. Aunque les va a quedar menos tiempo, van a tener que hacer los negociados después del horario de trabajo, y además nos daremos cuenta que en realidad no trabajan casi nada, ¿no? Pero bueno, eso serían básicamente algunas de las ideas. La idea es hacer algo totalmente distinto. Eh, entonces, cerrando el tema, nosotros queremos terminar con el aborto. La única forma de terminar con el aborto es haciendo algo distinto, porque en todos los países del mundo, incluso Polonia, que se dice cristiana, Hungría, que se dice que tienen gobiernos que se autodefinen cristianos y que realmente tratan de sacar el aborto, de quitar el aborto, no lo han logrado, no lo han logrado. Entonces, si vemos que hasta eso fracasa, eh, entonces tenemos que probar algo distinto, porque los masones corrompen lo que está arriba de la pirámide para que se aprovechen de los que están abajo, ¿no? Pero si nosotros la pirámide la achatamos y devolvemos el poder al pueblo, no puedes hacer corromper no sé, debe haber como 25 millones de votantes o más. No puedes corromper a los 25 millones de votantes porque no se pueden aprovechar unos de los otros. Entonces, eh, yo creo que es la única salida. En un momento le preguntaba a Juan Pablo II el tema de la masonería y aparentemente dijo, ir al pueblo, hay que ir al pueblo, hay que devolver el poder al pueblo que somos nosotros. Entonces, el pueblo va a defender su soberanía, el pueblo va a defender sus intereses, o por lo menos, obviamente puede ser engañado porque el pueblo votó a Hitler, ¿no? Pero es más difícil si esta democracia la basamos en asambleas barriales, donde la gente se conoce cara a cara, porque ahí es mucho más difícil engañar, ¿no? Es mucho más difícil caer en el tema de la manipulación de los grandes medios. Eh, Justamente hoy hablaba con una persona que jamás se enteró de que las cuarentenas no habían servido para nada, a pesar de que había tantos estudios que ya es ciencia establecida, ¿no? Entonces, eso demuestra cómo los medios censuran la información, y cada vez va a ser peor.
Entonces, bueno, yo lo que los invito es, este sistema lo vamos a armar en forma de crecimiento exponencial. ¿Y cómo va a ser? Entonces, ahora, por ejemplo, en la próxima reunión seremos, no sé, pues supongamos que seamos 10, ¿no? Bueno, para la siguiente reunión, cada uno de esos 10 tiene que traer a 10. Entonces, van a ser 100, o se hacen distintas reuniones, pero sumando todas las reuniones son 100. La siguiente reunión, cada uno de esas personas tiene que traer otros 10. La siguiente generación van a ser 1000. Y después cada uno de esos 1000 tiene que traer otros 10, ya son 10.000. Y ya con 4.000 firmas se puede hacer un partido. Y ese mismo esquema se puede hacer en todas las provincias. Con 5 provincias ya tenés candidato nacional. Entonces, y lo que tenemos que tratar es llegar al debate nacional. ¿Para qué? Para que ahí alguien denuncie esto. Bueno, me despido, ya se acaba el tiempo por este Zoom. No hay que tratar un Zoom porque son a favor del aborto, pero bueno, les estamos usando el sistema gratis. Así que los espero para la próxima reunión para ver cómo nos organizamos. Y bueno, muchas gracias por su tiempo.